Buenos días, David, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Como decíamos, Pedro fue el encargado de hace unas semanas dar una charla organizada por la UNED en colaboración con el Ayuntamiento de Parla con el título Bandas juveniles, captación y funcionamiento. Así que hemos quedado con él para hablar precisamente de eso, porque como comentábamos, se cumple 2 meses de la puesta en marcha de ese programa antibandas que está desarrollando la delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, con participación de la Policía Nacional en varios distritos de la capital, en Parla y en Alcorcón, y también con presencia de la Guardia Civil en algunas localidades. Por cierto, ¿qué te pareció este dispositivo cuando se anunció y cuando se está desarrollando? ¿Qué te parece, Pedro? Bueno, pues me parece muy útil y muy necesario porque efectivamente pues la alarma social que causa los altercados y las reyertas que están produciéndose entre bandas, pues producen precisamente esa alarma social y bueno, sí que es necesario atajarlo. Bien. Eh, la charla que impartiste en Parla, entre otras cosas, analizaba uno de los aspectos clave, y es por qué y cómo se captan o entran adolescentes en estas bandas. ¿Qué lleva a un chaval de 14, 15, 16, 17 años a meterse en una banda? Bueno, pues las razones en general no son una única, como está claro. En general sí que se ve una clara influencia del desapego familiar. En muchos casos estos chicos, pues bueno, no tienen familias anómicas en las que no existen reglas o que pasan demasiado tiempo fuera de casa. Y bueno, pues esa falta de cariño y falta de referentes hacen que los busquen un poco en estas bandas que sí les ofrecen, pues bueno, es una forma de captarlos también, ofrecerles esa confianza, esa pertenencia, ese reconocimiento, apego, entendiendo cariño no solamente como dar abrazos y besos, sino como preocuparse, qué te pasa, qué necesitas, y bueno, pues eso se lo dan las bandas, digamos. Uh-huh. ¿Hay un perfil determinado, aparte de esas características que nos dabas tú familiares, un perfil determinado del joven que ingresa en una banda? Bueno, pues no hay un único perfil. Sí que se está viendo bueno, pues están entrando adolescentes muy jóvenes y niños, desde los 11, 12 años. 11, 12 ¿Qué años ocurre? ya. Sí, sí, desde los 11, Wow. 12 años. Además, bueno, estos niños tienen un interés especial en las bandas porque además no se pueden imputar en caso de delito. Entonces, bueno, pues tienen un especial interés captar estos pequeños. Además, pasan muy desapercibidos porque al ser tan niños, pues no se desconfía en general de ellos. Entonces, bueno, pues su autoconocimiento o su propio autoconcepto todavía no está desarrollado, con lo cual, pues todavía un poco su distinción entre qué está bien, qué está mal, aunque lo sepan, pero las consecuencias que van a tener a largo plazo y demás, pues no las tienen. Sí que el 90% más o menos de actualmente los pandilleros son españoles, y eso es algo que llama mucho la atención, bien sea porque han nacido aquí o porque han crecido aquí, pero bueno, pues sí que hay un perfil bastante asociado a que son, ya te digo, 90% españoles. Hay otras nacionalidades, aparte de origen latino, que aunque, bueno, muchas veces pues se llaman mal llamadas bandas latinas, son bandas juveniles, Uh-huh. pues hay otros orígenes, hay musulmanes, hay de Europa del Este, hay subsaharianos, hay multitud de nacionalidades, aparte de españoles y latinos, ¿no? Mm. Y bueno, pues influye sobre todo el perfil, más que es un perfil concreto, influye mucho el contexto en el que se está desarrollando ese perfil. Entonces, pues evidentemente a mayores factores de riesgo, pues más vulnerabilidad y más posibilidad de acabar en la banda. Claro, es verdad que eso que tú comentas es un poco la imagen preconcebida, que no sé si es cierta o se acerca o no a la realidad de quién ingresa en una banda latina, dónde se capta a los nuevos integrantes de las bandas latinas. Hablamos pues de entornos tanto familiares como de barrio, de ciudad, complicados, difíciles, situaciones de desempleo, de crisis económica, de dificultades de llegar a fin de mes, cercanas a la marginalidad. Todo eso sería cierto de esos entornos, o no solo de esos entornos salen los jóvenes que ingresan en bandas violentas, no bandas latinas, como nos has aclarado antes. Bueno, pues no solamente de esos entornos. Es verdad que sí que de esos entornos salen, pero bueno, pues hay sitios concretos, digamos, puntos calientes donde la captación sí que es mayor. Por ejemplo, en parques. Los parques son un centro de disputa entre bandas habitual, entonces en los parques sí hay mucha captación. Y la captación inicial, pues lejos de lo que se pueda pensar, aunque bueno, se conoce mucho por actividades delictivas y demás a estas bandas, pero la captación no se produce a través de una actividad delictiva, se produce a través de diversión. Pues mira, vente, vamos a escuchar música en un parque, buen rollo,
pues un ambiente de grupo, en fin, lo que se ve allí es en un inicio de diversión, lo demás viene después. Los institutos, los centros escolares, pues son un centro de captación, tanto dentro del propio centro como en las entradas y salidas. Cerca de tiendas de alimentación donde pueden juntarse estos grupos, en bajo de portales, locales que frecuentan, redes sociales, se ha potenciado mucho la captación a través de redes sociales, sobre todo durante la pandemia, donde han estado encerrados, han tenido que buscarse la vida para seguir funcionando a través de estas redes. Entonces ahí se ha producido una gran captación. Y luego influye mucho por ejemplo, la música. A través de la música llegan mucho, a través del rap, el drill, concretos. No se trata de criminalizar un tipo de música concreto, ni mucho menos, pero sí que, bueno, pues a través de ciertas letras y ciertos estilos, pues están llegando más a ellos. Claro, hemos hablado de el porqué, ¿no? De las situaciones del escenario en el que se produce la captación o el paso de un joven a una banda violenta. ¿Pero qué buscan esos jóvenes allí? Ese joven que viene de esos entornos difíciles, no siempre, pero muchas veces puede venir de un entorno difícil, ¿qué es lo que busca allí? Pues busca principalmente lo que hemos hablado, sobre todo esa necesidad de apego que aunque nos parezca pues que no puede ser el motivo principal, realmente sí lo es. Una necesidad de apego es eso, que alguien se preocupe por mí, que me ofrezcan una seguridad, un entorno en el que pueda seguir desarrollando. Al final la mayoría son adolescentes y dentro de esa adolescencia necesitan desarrollar pues y sobre todo ciertas conductas sociales que le está ofreciendo el grupo, como grupo que es, ¿no? Aquí juega un papel importante la identidad social. Dentro del autoconcepto tenemos la identidad individual, que es la nuestra propia, o sea, cómo soy, cómo me veo a mí mismo, mis rasgos, y luego mi identidad social, ¿vale? Entonces, dentro de esa identidad social llega un momento que es posible que si el grupo me ofrece tanto más que mi propia identidad individual, acaben fusionándose y sienta al grupo como mi propia identidad. Es decir, ya formo parte de ese grupo y ese grupo es yo y yo soy el grupo. Entonces, esa fusión es muy peligrosa porque se pueden llegar a cometer actos en los que ya no se cuestiona ni siquiera si está bien o mal, porque el grupo lo ordena, el grupo pues es lo que manda, digamos. Claro, porque estas bandas, tú nos has dicho, los parques son zonas de captación, también zonas de conflicto, donde se producen choques y peleas, a veces, pues hay quedadas directamente para pegarse entre diferentes bandas por el dominio de diferentes zonas, pero para que la gente lo entienda, esto parece una pregunta de lo más simple, pero ¿cuál es el motivo de esos conflictos? Es decir, ¿qué hay detrás? ¿Por qué pelean? ¿Cuál es el objetivo de hacerse con una zona concreta? Porque podemos pensar directamente, yo qué sé, en trapicheo de drogas, pero yo no sé si es solo esto, hay más o es simplemente el quedar por encima del otro. ¿Cuál es el motivo de que haya enfrentamientos entre bandas? Bueno, pues lo has apuntado muy bien. La territorialidad es un motivo esencial de disputa entre las bandas y detrás de eso pues está la financiación de la propia banda. O sea, al final, si yo consigo dominar un territorio, pues todas las actividades delictivas que pueda ejercer en ese territorio, pues van a ir a financiarlas a la propia banda. Entonces, efectivamente, pues prostitución, drogas, armas, hay muchas actividades delictivas relacionadas con las bandas. Y evidentemente si dominas un territorio, pues ese territorio lo tienes bajo control y aportará financiación a la banda. Porque aquí, como detrás de todo, está el dinero también, claro. Efectivamente, eso es. Eso es. Dinero que no suele llegar a lo mejor a los integrantes de los rangos más bajos y de los que se aprovechan probablemente los que estén más arriba en el escalafón. Sí, de hecho, para ser miembro de la banda tienen que aportar una cuota, que pues si no tienen detrás un aporte económico que pueda sufragar esa cuota, pues tienen que adquirirlo a través de actividades no legales, digamos, porque al final la cuota la tienen que pagar. ¿Y de qué dinero estamos hablando? Es que parece que estamos hablando aquí de ser socio del club de piragüismo, pero ¿de qué dinero es? No son cuotas muy altas, a lo mejor 3 euros, 10 euros a la semana, bueno, cantidades que tampoco son muy altas, pero que a un chico de 11, 12 años pues le cuesta conseguir, entonces a lo mejor lo tiene que coger en casa. También dependiendo un poco de la edad, pues les van, y dependiendo de la banda, no todas es el mismo importe, pero sí que se les exige más que por la cuantía económica, por una cuestión de lealtad y de pertenencia, de cohesión. Entendido. Yo me he quedado, yo no sé los oyentes, pero a mí cuando has dicho esa edad, 11 años, 12 años, me he quedado en shock. Un padre, una familia, unos padres, una familia, ¿qué señales tienen que alertarle de que algo puede ir yendo mal en casa, tan mal como para que su hijo pueda estar pensando
en unirse a una banda violenta? ¿Qué señales tienen que ponernos a todos en guardia? Bueno, a ver, aquí el problema que tenemos es que se mezcla un poco las propias de la edad con las que sí son señales realmente. Entonces, bueno, pues sí que tenemos que estar vigilantes, no tienen por qué ser siempre, y no me gustaría alarmar tampoco en que todas estas señales van encaminadas a detectar que mi hijo pertenece a una banda, sino que en algunos casos, ya te digo, se pueden entremezclar un poco con la adolescencia. Pero bueno, en general, si vemos que de pronto están muy altivos, si tienen cambios de humor muy bruscos, pasan a desafiar, pero a desafiar de una manera, pues no desafiar la hora de acostarme, sino desafíos ya de decir, me voy de casa o no voy a venir, o sea, ese tipo de conductas llaman la atención. Relaciones nuevas con grupos desconocidos, que de pronto pues, dejan a sus amigos de siempre y empiezan a quedar con gente que no conocemos. Llamadas y salidas a deshora. Al final, digamos que las bandas les exigen, dentro de esa pertenencia y de esa lealtad, pues les exigen que si te llamo tienes que venir a la hora que sea y cuando sea, porque, bueno, pues tenemos un conflicto o por lo que sea, ¿no? Cambios estéticos bruscos, bueno, pues nuevos contactos en redes sociales. Yo creo que es bueno que sigamos a los hijos en redes sociales para saber un poco qué contactos están, con quién, un poco qué amigos tienen en esas redes, aunque seamos un amigo más. Y luego movimientos de dinero, pues si detectamos que nos falta dinero o vemos algún material complicado en casa, armas, droga, móviles que no es el habitual, ese tipo de cosas nos tienen que llamar la atención. Luego los centros educativos también juegan un papel importante en esta detección, pues cuando aumentan las faltas de una forma diferente, digamos. Si hay un desinterés mayor, si hay conductas desadaptativas que también desafían a las normas, o contactos sospechosos tanto en el centro como en las propias salidas. Esos serían un poco todos los signos un poco que nos tendrían que poner en alarma. Pero es verdad, claro, que como son situaciones que se pueden dar sin que el chaval tenga por qué estar en una banda violenta, porque muchos padres dirán, joder, es que casi he hecho el pleno al 15 en la quiniela. El niño no se porta igual, las amistades no son las mismas, en redes sociales no me gusta todo lo que veo, pero no siempre tiene que derivar eso en que ingrese en una banda, claro. Exactamente. Bueno, hay algunos que son un poco más llamativos. El tema de movimiento de dinero, si vemos materiales sospechosos en casa, esos sí son un poco más relacionados. Pero es verdad que el resto pues son cambios conductuales que pueden estar o no asociados, pero que, bueno, sí me tienen que poner en guardia. O sea, yo creo que lo importante es tomar una actitud de guardia y decir, oye, si detecto cosas que no me gustan o que me llaman la atención, pues vigilarlos y estar un poco alerta. Oye, esto le puede sorprender a mucha gente. ¿Cómo, porque a lo mejor lo desconocemos. ¿Cómo es la organización en una banda? ¿Qué es algo piramidal? ¿Cómo están por dentro distribuidas, estructuradas las bandas? Sí, bueno, pues generalmente lo has definido muy bien, es piramidal. Es una escala jerárquica, muy jerárquica, en la que habitualmente pues hay un líder supremo, llámese de la forma que se llamen, cada banda lo tienen de una manera, pero bueno, vendría a ser como un rey, un líder supremo. Luego, por debajo de pues están los lugartenientes, que serían los líderes, bueno, las primeras espadas, digamos, de este líder supremo. Por debajo de estos líderes estarían los oficiales o los mandos intermedios o encargados un poco, y en la base pues ya estarían los soldados, la base, los menores, los más pequeños. Aquí también se va evolucionando tanto por méritos como por edad, o sea, la antigüedad es un grado y aquí también. Entonces, bueno, pues es verdad que los más mayores suelen estar en los lugares más altos y los más jovencitos, los que empiezan desde abajo, pues están en esas escalas más bajas. ¿Hay peleas internas también por el poder? Bueno, las hay disputas, sí, hay disputas, pero bueno, ahí es verdad que aunque las hay, pesan mucho los valores que tiene la propia banda. Pues al final la lealtad, la obediencia, la cohesión, la ley del silencio. No tienen muchas normas, pero las que tienen, pues sí las suelen seguir bastante a rajatabla. Entonces, bueno, tienen ahí unos códigos de valores que, aunque sorprenda, pues sí tienen unos códigos de valores que respetan bastante. Esto es muy difícil de calcular y de hecho hay muy pocos estudios sobre ello, pero de lo que tú conoces, Pedro, ¿de qué número de jóvenes podemos estar ahora mismo en la Comunidad de Madrid hablando si preguntamos cuántos forman parte de bandas violentas? ¿Qué número de jóvenes en Madrid sería? Vale, pues bueno, los últimos datos publicados a final del 2021 se estiman que hay alrededor de 2.500 jóvenes pandilleros. Sorprende un poco también lo diversificado que están por edad. Pues más o menos una quinta parte, unos 500, son menores de 13 años, dentro de esa sorpresa que me comentabas al principio. Pues unos 500 de esos 2.500 son menores de 13. Unos 1.200 están entre 14 y 18, o sea, la mitad más o menos de los 2.500. Y el resto, unos 800, son mayores de 18.
Ya te digo, datos de final del 2021. Claro, pero es que la gran mayoría son menores de edad. Sí, sí, claro. La gran mayoría efectivamente son menores de edad, pues 1.700 de los 2.500. O sea, un número bastante importante, sí. Uh-huh. Y si nos fijamos en las localidades del sur de Madrid, las que más nos interesan, si hablamos de Fuenlabrada, de Leganés, de Parla, que ya hemos dicho que es una de las localidades en las que se está desarrollando esa operación antibandas de la delegación del gobierno, Fuenlabrada, Leganés, Parla, Getafe, Valdemoro, Pinto, ¿cómo es la situación en estos municipios? Bueno, pues en general, a ver, sin ir a caso concreto de municipio por municipio, pero sí que en todas las grandes ciudades del sur están asentadas las bandas. Hay, bueno, diferentes disputas por diferentes territorios, pero sí que en todos ellos están asentadas las bandas juveniles. Y bueno, no solamente en los pueblos del sur, sí me gustaría remarcarlo, que aparte en pueblos pueblos ciudades del norte de Madrid, pues Alcobendas, Pozuelo, Hoyo de Manzanares, Villalba, o del este, en Torrejón de Ardoz, en Alcalá de Henares, pues también están bastante activas y asentadas. Y bueno, en muchos distritos de Madrid capital, por supuesto. Pero no es que sea una zona roja de peligro el sur de Madrid, ni haya algo destacado peor que en otros municipios, ¿no? No, digamos que bueno, están asentadas. Yo, más allá de que la actividad pues sea más o menos caliente en determinados momentos, están asentadas y bueno, pues al final lo que sí se ha visto es que durante la pandemia pues se ha duplicado el número de miembros y bueno, pues eso sí es un tema que nos tiene como una alerta, más allá de que sea en un municipio o en otro concreto, porque al final pues el plan de actuación es general para la comunidad y imagino que a nivel estatal pues también se están diseñando similares. ¿Y por qué crees que se ha disparado en estos 2 años? Bueno, pues el efecto de la pandemia sobre los adolescentes ha tenido un efecto bastante destacado, tanto por la rebeldía que ha supuesto. Tú fíjate que al final en la edad adolescente es cuando las personas tienen un mayor cambio de desarrollo a lo largo de su vida, es la época donde más cambios se producen. Entonces, en esa época pues los hemos tenido confinados, los hemos tenido en continuos encierros. Al final son 2 años en los que, digamos que socialmente se les ha limitado mucho y esa rebeldía pues sí ha provocado en muchos casos que manifiesten esa necesidad de notoriedad pues con comportamientos de este tipo, de delictivos, de llamar más la atención, de unirse a bandas, dentro de lo que estamos hablando, de un contexto en el que todavía el adolescente pues todavía no tiene formada su empatía, la toma de decisiones, la parte del cerebro de la toma de decisiones, que es el córtex prefrontal, la corteza prefrontal todavía no está formada, entonces todavía hay capacidad de decisión y de divergencia entre lo que está bien y lo que no está bien, que sobre todo a nivel de consecuencias, no solamente distinguir lo que está bien de lo que no, sino a nivel de consecuencias no está formado. Entonces, si en ese contexto y cuando más necesidad tienen de relación social, les hemos privado 2 años, que no digo que sea culpa de ellos, digo que al final pues se han visto un poco también, bueno, pues damnificados por esta situación que hemos vivido todos, pues sí ha producido un poco este efecto rebote y bueno, pues sí que se están viendo efectos en la adolescencia bastante en este sentido de rebeldía. ¿Y hay alguna manera de prevenirlo? No sé si en el ámbito familiar, aparte de estar atento a esas señales, pero sobre todo en el educativo, ¿hay alguna manera de dedicar recursos para intentar que esos jóvenes que están en esas situaciones que antes hemos descrito no den el paso de meterse en una banda? ¿Qué se puede hacer? Si es que se puede hacer algo. Bueno, pues sí, sobre todo, bueno, vamos, hay un binomio clave que es el binomio casa-escuela o casa-familia-centro escolar, en el que, bueno, en casa, pues mi recomendación, estilo democrático, tiene que estar muy equiparada la autoridad con el cariño, no vale que sea todo buenismo y buen rollo, ni vale que sea todo dictatorial, o sea, tiene que haber un equilibrio muy muy palpable entre la autoridad, que la sientan, porque además les crea un entorno de seguridad dentro de unos límites, ellos saben que están seguros, y eso hay que equipararlo con el apego, con el preocuparse por ellos, saber cómo están, qué necesitan, conocer un poco la materia prima con la que estamos trabajando, que en muchos casos se nos escapa. Y eso ocurre también en los centros escolares. Al final, por el número de alumnos, por la cantidad de materia que hay que dar, etcétera, pues a veces se nos escapa el pararse y decir, joder, este chaval está cambiando, voy a preocuparme de qué le pasa, voy a tener una tutoría individual con él.
Pues a ese tipo de cosas eso aporta mucha información, mucha más de la que nos va a aportar un comportamiento concreto en un momento dado. Y luego ofrecerles alternativas sociales a nivel, sobre todo, conocemos los contextos donde más, lo que hemos dicho antes, ¿no? A mayor número de contextos de riesgo, pues mayor vulnerabilidad, mayores posibilidades de que entren. Bueno, pues como conocemos esos contextos de riesgo, ofrecer alternativas ahí, pues especialmente por las tardes, los fines de semana, en vacaciones, que normalmente es cuando se acaban los deportes, cuando se acaban las actividades extraescolares, cuando menos alternativas les ofrecemos. Entonces, ahí pues sí tenemos mucho trabajo que hacer a nivel social también. Pues mira, leí hace poco una noticia que habían abierto un rapeadero en Madrid, un poco para canalizar esa necesidad que tienen un poco de conflicto, pues decir, bueno, pues vamos a llevarlo a la dialéctica y a la creación. Bueno. Y bueno, pues un rapeadero pues es una buena alternativa, es una más, pero bueno, pues hay muchas que pueden desarrollarse en ese sentido. Pedro Alcaide Castro, encargado, él es psicólogo, como hemos dicho antes, y fue el encargado de impartir una sesión dentro de los cursos de centro que organiza la UNED Madrid Sur, lo hizo en Parla, sobre bandas violentas, métodos, funcionamiento y sobre todo la detección de los adolescentes o preadolescentes en algunos casos que son captados. Muchas gracias por habernos acompañado y gracias por haber estado con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros. Gracias, Pedro, un abrazo.